En esta mañana la reflexión tiene que ver con el silencio, el peligro del silencio y también el poder del silencio. Leíamos en el Salmo 32 al inicio: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. ¿Cuánto dicen amén? Tú eres mi escondite, me protegerás de las dificultades y me rodearás con canciones de victoria. Amén. En esta mañana pues queremos compartir el tema del silencio. Como hemos venido explicando en reflexiones anteriores, cada persona, cada individuo tiene el poder de hablar, ese don del habla. Y hablar a veces demasiado es peligroso y por tanto podemos pecar y dañar y destruir también nuestra vida y la vida de otras personas. Así que debemos siempre pensar antes de emitir cualquier palabra. Pensamos muchas veces equivocadamente que las palabras se las lleva el viento y en consecuencia no medimos los resultados catastróficos del poder del habla. Por eso le decíamos, el peligro del silencio y el poder del silencio. A veces hablar mucho puede traernos consecuencias también catastróficas, pero también el silencio en su momento dado puede ser beneficioso como también puede ser peligroso. Debemos aprender entonces a hablar estrictamente lo que es necesario y cuando sea necesario. El silencio es un arte, dicen los sabios. Cuando aprendemos a dominar y controlar nuestros pensamientos, podemos entonces también dominar lo que vamos a decir. El rey David, el salmista, en una ocasión dijo: ¿quién es el hombre que desea la vida buena? Hizo una pregunta. Y esta pregunta también hace eco para nosotros en esta mañana. Todos contestaríamos: yo, claro que sí, todos queremos una vida buena. Pero el salmista también da la respuesta. Entonces dice el salmista: si es así, entonces pon un candado en tu boca. Escuchó la respuesta del salmista. ¿Quién es el hombre que desea la vida buena? Dice: si es así, pon un candado en tu boca. Tremendo. Nuestra vida siempre está rodeada de consejos, de ideas, de sabiduría, de personas que están a nuestro alrededor. Y uno de los grandes mensajes que enseñan los sabios es que no hay mejor enseñanza para el hombre que estar en silencio. Cada vez que quieras decir algo lógico, adecuado y medido, debes primero guardar silencio, pensar, analizar y medir tus palabras. Importante. Así que debemos nosotros aprender a poner límites en un momento dado en las cosas que vamos a hablar. Y de esto aprendemos también de nuestro Rabbi Yeshua. Dice Isaías que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Cuando fue juzgado y condenado de manera injusta, no abrió su boca, sino que como la oveja, veíamos en otro día una oveja y veíamos lo impresionante de su serenidad. Y decíamos que ese es el grado de los verdaderos hijos del Eterno, los que aprenden a tener esa capacidad de tener serenidad frente a las situaciones de la vida, el autodominio, el autocontrol, la anulación, bitul, anularse uno mismo. No es fácil, requiere de mucha concentración y precisa de mucha oración, mucho rezo, para que nuestra mente pueda tener ese nivel de autodominio, de serenidad. Porque dice la Escritura: ovejas somos de su prado. Y si somos ovejas, tenemos que aprender esta gran virtud de las ovejas, que la pueden estar jalando para aquí, jalando para allá, llevando para allá, y ella tranquilita, serena. Y ese es el máximo nivel al cual debemos aspirar todas las personas, el nivel de la serenidad. En una ocasión encontramos a nuestro padre Jacob, a quien el Eterno le cambió el nombre. Dice que cuando Labán, su suegro, lo enfrenta y le pregunta: ¿por qué hiciste esto sin avisarme? ¿Te fuiste? Es más, robaste mis ídolos. Jacob, o Jacob, que se le cambió el nombre después a Israel, era una persona normalmente centrada, tranquila, serena. Pero en ese momento, dice la Escritura, dicen los sabios, que estalló Jacob. Y en esta situación dejó salir de su boca una maldición, diciendo: el que robó, que muera sin saber,
que había sido su amada esposa Raquel quien los tomó para impedir que su padre siguiera rindiendo culto a la idolatría. Aunque Jacob no pronunció esa maldición a propósito, y menos todavía con la intención de matar a su propia esposa, estas palabras surgieron un efecto y Rachel, la esposa amada, a la hora del parto de Benjamín, falleció con solamente 36 años de edad. Imagínense el dolor de Jacob, su esposa amada. Y esto precisamente porque no tuvo el control sobre sus palabras y maldijo en ese momento, sin saber que era su esposa de aquel que había tomado los ídolos en ese momento, para que tuviese una experiencia con el Eterno, y la tuvo Labán. Labán tuvo una experiencia porque no pudo consultar con sus ídolos, así que el Eterno pudo intervenir en su vida, y es más, una de las cosas que le dijo: no hables ninguna maldición contra Israel, contra Jacob. Así que tuvo una experiencia precisamente sobre el tema de maldecir. Hoy en día, amados, encontramos en los medios de comunicación cómo la gente maldice a Israel. Algunos se atreven a maldecir a Israel cuando sabemos que esto acarrea maldición sobre las mismas naciones. Y dice el salmista: ¿por qué se amotina la gente y piensan cosas vanas contra Hashem y contra su Mesías? Porque no han entendido que Israel no forma parte de las naciones. Israel tiene un propósito y un plan específico, que es bendecir a las naciones. Al igual que el Mashiach. El Mashiach es para todas las naciones, no es para una religión específica ni para un grupo específico, es para todos. Sin embargo, vemos que la gente cree que el Mesías es especialmente para ellos. Algunos hasta se atreven a decir que Israel ya no tiene pacto ni promesa, y que el Mesías y la promesa de redención pasó a otro, cuando Dios no cambia, no muda, sino que Él lo que ha prometido, Él lo cumple, y lo está cumpliendo en el pueblo de Israel. Así que es importante reconocer cuando cometemos también un error, y en vez de callarlo, hacer techubá, como hizo el salmista. Así que mientras cayó, su vida, su salud se afectó. Así que el silencio es bueno en un momento dado cuando a nivel personal podemos ser atacados. Podemos utilizar el silencio como una arma, como lo hizo nuestro Rabbi Yeshua. Aun cuando muchas veces lo atacaban, mantenía esa serenidad. Y sobre todo en el juicio que le hicieron injusto, mantuvo total serenidad. El Eterno utiliza el silencio muchas veces para mostrar su amor y su misericordia para con nosotros, para mostrar su gran amor y su gran justicia. Habrá un día cuando Él abrirá su boca y juzgará a vivos y a muertos. Y entonces ahí sí van a saber de que Dios habla también. Y Dios interrumpe el silencio para también emitir juicio. Así que el silencio tiene sus pros y sus contras. En el sentido de que cuando nos tratan de afectar, nosotros no debemos ceder el derecho a nadie de controlar nuestras vidas. Y podemos aplicar este principio del silencio para evitar cualquier tipo de tsunami o circunstancia que puedan traer afectación a nuestra salud y también a la salud de los demás. Y también el silencio no es bueno cuando usan el silencio para callar sus injusticias, como muchas personas están viendo la injusticia que se hace con Israel y guardan silencio, o la injusticia que se hace con alguna persona y guardan silencio. Ese silencio es peligroso, ese silencio es dañino, porque ese silencio se llama silencio cómplice. Este fenómeno llamado el silencio cómplice, esto en muchas ocasiones hace ver que las personas, en vez de ser activas, se hacen pasivas. Y dice, no siempre es fácil identificar la postura de una persona cuando utiliza este silencio cómplice. Sin embargo, dicen los sabios que esto es dañino, lascivo y perjudicial cuando el silencio cómplice no se expresa denunciando la injusticia que hay y la injusticia que se hace con otro. Dice, lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada y guarden silencio. Y es una realidad. Y cuando nosotros aprendemos a hablar a favor de la justicia, también Dios nos premia. Y es el caso de la parashá que vimos el sábado pasado, donde todo el mundo quedó mudo, en silencio, pero Fines, Pinhas, actuó. Y este es un modelo para nosotros también en nuestra sociedad, que no siempre debemos guardar silencio frente a la injusticia, sino también actuar. Porque cuando no actuamos es perjudicial, viendo la injusticia que se da de políticos, de gente que está haciendo algún tipo de actividad que daña a otros. Y sobre todo padres de familias que muchas veces ven a los hijos haciendo cosas indebidas y callan y no los corrigen. Luego vemos que
este mismo joven crece en la sociedad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de conciencia, porque sus padres en su momento dado no lo estorbaron. Así que el silencio puede ser en un momento un arma poderosa para nuestra defensa, pero también puede ser un arma peligrosa para la destrucción de nuestras vidas, de los que nos rodean y de la sociedad. Y como le dije, Jacob aprendió eso cuando en un momento dado Joseph le había dicho a sus hermanos, si ellos no trajeran a Benjamín a Egipto, cuando él estaba en Egipto como gobernador, y los trató duro. En ese momento, cuando los hijos fueron, le dijeron que había un gobernador malo, pero sabíamos que esto era con un propósito de que se arrepintieran. Josué no estaba actuando de manera para perjudicarlos, sino para que reflexionaran. Y en ese momento, cuando ellos le dicen este reporte a su padre, a Jacob, en ese momento aprendió la lección y no profirió ninguna palabra porque ya había tenido la experiencia. Y eso nos enseña que las experiencias son para que aprendamos, no para que repitamos los mismos errores. Y en vez de maldecir, como lo hizo en la ocasión anterior, en esta ocasión iba a perjudicar a su propio hijo José si profería alguna palabra de maldición. Así que prefirió callar y entender que los rumbos y los caminos del Señor, ¿verdad?, están en sus manos y nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. Así que los sabios nos enseñan que es menos riesgoso y más beneficioso mantenernos muchas veces callados. Y nos exhortan, amén, habla poco y haz mucho. Y también nos dicen, no hables sobre tus acciones, deja que tus acciones hablen por ti. En cada momento las personas deben aprender a guardar y controlar su boca, lo que dicen, lo que hablan. Y esto es un principio importante, dicen los sabios. Porque cuando la persona aprende a controlar sus labios, su boca, y no defenderse en un momento dado, una luz divina los envuelve. Y esa luz divina que viene sobre esta persona, así como vino sobre Yeshua, es la presencia de Dios en sus vidas. Y esa presencia trae bendición. Trae una bendición tan grande que la persona se eleva espiritualmente. Entonces encontramos aquí un gran principio importante que debemos nosotros tomar en esta mañana cuando en algunas circunstancias de la vida, ¿verdad?, tengamos que guardar silencio. Aprendamos que tras ese silencio la luz divina del Eterno nos va a elevar al grado que en ese momento, en vez de maldecir, podemos traer bendiciones a todas las personas que nos rodean y permitir que esa luz, esa presencia del Eterno, entonces se convierta en vez de un mal en una gran bendición para nuestra vida. Eso es lo que nos enseñan los sabios a través de este principio importante del silencio. En nuestra sociedad tenemos que nosotros también aprender a utilizar el silencio como método espiritual para elevarnos. Pero también cuando hay injusticia no debemos callar ni ser pasivos, sino debemos ser actores activos, porque si no también utilizaremos el silencio como un silencio cómplice. Y como le dije, esto afecta entonces a nuestra salud y la salud de la sociedad. Lo mismo que cuando una persona comete un error, comete un pecado y no lo confiesa, entonces, como dice el salmista, mientras callé, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemí todo el día y noche. Pero cuando me decidí a confesar mi rebelión al Señor, tú me perdonaste y quitaste toda mi culpa. Mi culpa desapareció. Así que aprendamos en esta mañana que el silencio podemos utilizarlo frente a nuestros agresores como un arma de bendición y de elevación. Y por otro lado, el silencio frente a la injusticia, y como se está haciendo con las naciones contra Israel, no es sabio, es un silencio cómplice. Sabemos que Dios también hace silencio por justicia, por amor y por misericordia, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Que el Eterno le bendiga a cada uno en esta mañana. Shavuot a todos.